Muy buenas noches a todos, al público que nos está acompañando, a los miembros de la Sociedad Numismática de México, a los invitados, definitivamente a toda la comunidad numismática. El día de hoy estamos conmemorando nuestra asamblea número 864, como ya es costumbre desde hace algunos años, de manera virtual. Este día, el 11 de mayo, queremos arrancar con una felicitación. Obviamente, por el Día de las Madres, tenemos muchas mujeres numismáticas, muchos hombres numismáticos que el día de ayer celebraron de manera interna de manera familiar a estas mujeres que son tan importantes en la vida de todos nosotros. La Sociedad Numismática de México emite una felicitación a estas grandes mujeres, a las madres de todos los numismáticos, compañeras de nosotros. El día de hoy me gustaría pedirles que me permitan leer el orden del día que tenemos. Vamos a tener 5 puntos que queremos desahogar, siendo el primero la apertura de la asamblea, el segundo punto, la lectura y aprobación, en su caso, de el acta de la asamblea del mes anterior, el tercer punto, y este el más importante de nuestra orden del día, la conferencia magna cuyo título vamos a dar en unos momentos. El cuarto punto sería la sección de noticias numismáticas a cargo de nuestro compañero delegado de Cultura y Promoción, Emiliano Puga. Y el último punto, tribuna libre, el espacio en donde todos los socios invitados, público en general, van a poder escribir sus comentarios, incluso dudas numismáticas, para poder dar la respuesta si es que en ese momento contamos con la información. Dicho esto, empecemos ya con el punto 2, puesto que hemos arrancado ya con la apertura de la asamblea, con el punto 2, que es la lectura y aprobación, en su caso, del acta de la asamblea del mes anterior. Como también ya es costumbre, les pediría a los socios de la Sonomex, a la mayoría de los socios, que diéramos por aprobada esta acta para darle mayor tiempo a nuestro conferencista. Si la mayoría de los socios estuviera en contra, les pediría por favor que lo manifestaran a través de un mensaje a través de Zoom. Voy a dar unos segundos para ver si hay algún compañero que no estuviese de acuerdo. Y visto que no hay ningún comentario, vamos a dar por aprobada esta acta de la asamblea del mes anterior. Ahora sí, el tercer punto y el más importante de este orden del día, nuestra conferencia magna. Antes de comenzar, lamentablemente uno de nuestros dos participantes, me refiero a Juan José Rivas, por temas delicados de salud no puede estar presente. Sin embargo, permítanme decirles que, y con esta, permítanme leerles estas pequeñas líneas, porque tenemos a Macedonio Tames Guajardo. ¿Quién es Macedonio? Por si alguien no lo sabe, Macedonio, al mismo tiempo que se dedicó profesionalmente al mundo docente, al mundo empresarial y al mundo político, encontró el tiempo para su gran pasatiempo, la numismática, pasatiempo que lo ha acompañado hasta el día de hoy. Les cuento que Macedonio ha sido miembro de distintas agrupaciones numismáticas, entre ellas de la Sociedad Numismática de México. Y precisamente de nuestra Sonumex es socio desde la década de los 70, pero además ha trabajado en los últimos años a desarrollar un club numismático en Laredo. Y menciono esto precisamente porque el día de hoy nos va a hablar de la numismática de esta región. Macedonio, bienvenido, muchísimas gracias y créeme, hay mucha expectativa sobre el tema que nos vas a dar. Muchos compañeros precisamente también de esta región que están esperando la información que tienes preparada. Gracias, Siddhartha, gracias por el entusiasmo con que nos has presentado. Mi colega y amigo Juan José Martínez Rivas y yo agradecemos a ti y a la Sociedad Numismática de México esta oportunidad de hablar de lo que nos gusta, que es de numismática. Y un saludo muy afectuoso a todos desde estas churas fronteras del norte, como decía el Piporro, desde Laredo. Yo quisiera empezar la plática sobre dos premisas, amigos y amigas. En primer lugar, que Laredo es uno. En el mapa aparece Nuevo Laredo al sur, Laredo, Texas al norte, una frontera por el medio, pero en realidad es una sola ciudad, amigos. Somos la misma gente, tenemos las mismas costumbres, todos tenemos parientes de un lado y de un otro, o dicho de otra forma, todos tenemos un pie de un lado y de otro. Y menciono esto porque esa circunstancia curiosa, dual, se manifiesta también en la numismática, con elementos Tex-Mex en nuestra forma de expresarnos y en la forma de coleccionar y la forma de curiosear nuestras aficiones, ¿no? Y la segunda premisa, amigos, es que en cualquier rincón del mundo, los coleccionistas
esos hombres y mujeres con la curiosidad despierta y la avidez por encontrar algo y estudiarlo, en cualquier lugar del mundo podemos encontrar cosas interesantes, cosas que nos enseñen, que nos emocionen. Y digo esto porque Laredo nunca ha sido más importante que un paso fronterizo, el más concurrido de México, pero fuera de esto carece de la tradición cultural de las ciudades del centro y sur del país. Sin embargo, hay cosas interesantes que ahora queremos compartirles, Juan José Martínez y yo, e insisto, ¿no? Con curiosidad, con los ojos bien abiertos, con la imaginación viva y los oídos atentos, podemos encontrar cosas interesantes y es lo que ahora deseamos, mi amigo y yo, compartirles a través de esta conferencia numismática de Laredo. Recuerdo cuando renuncié a mi último trabajo en Guadalajara, donde viví muchos años, me dijo que era mi jefe, ¿y por qué te vas a Laredo? Rodeando la palabra de mi pueblo con dos o tres epítetos impronunciables. Y contesté, pues que yo soy de allá, finalmente yo soy de aquí, quise volver a mi tierra y aquí estoy a sus órdenes y ahora con el gusto de hablar de la numismática de Laredo. Pues vamos a Qué, empezar qué- de qué- qué Laredo, aquí bonitas tenemos. premisas. Te interrumpo tantito, Macedonio, Sí, para pedirle por favor a Fernando, a nuestro técnico especialista, si te puede asesorar para hacer la presentación, para mostrar la sí, claro, presentación. Fer, claro, adelante. por favor, échanos la mano. Claro que sí, nuevamente damos en la parte inferior, Macedonio, en compartir, por favor, Mm, en- sí, ahí en la está. parte de Ya, abajo ya, y igual compartir ya la presentación. ya está, compartir. Aún no, está iniciando y ahora sí, vámonos a la primera diapositiva. Ya, Dale ya clic se ve con arriba, claridad, Fer. dale clic en la primera diapositiva, la que está arriba. Ahora sí, dale abajo donde está el símbolo de la copita. Ah, ok, Primero así. ahí y luego en la copita de abajo del lado derecho para verla totalmente. La que Perdón. está abajo del lado derecho, que parece una copita más abajo, es ese mero. Ok. Dale clic, ya la vemos completa y Ujú. pues mucho éxito. Y Adelante. para cambiar, hago clic nada Nada más, más ¿verdad? dale un clic, sí es Bueno, correcto. perdón mi Mucho falta de éxito. experiencia, pero No, no te preocupes, en a la fin, orden. aquí con la buena orientación de Fernando y de Siddhartha, ya estamos listos. Bien, pues vamos a hablar de numismática de Laredo. Aquí tenemos el puente internacional en una antigua postal de los años 30 de Kurtaig, un famoso productor de postales, y muestra lo que representa nuestra ciudad, el puente sobre el río Bravo, que es a su vez punto de unión y punto de separación según el humor de los gobiernos y funcionarios de uno y otro lado. Aquí vemos a la derecha la torre de la iglesia de San Agustín, que ahora es catedral. Aquí el antiguo convento de las Ursulinas, que ahora es el Hotel La Posada. Y aquí tenemos una visión más reciente del Río Bravo y del puente número 2. Y bueno, ¿qué podemos ofrecer desde Laredo a a la numismática? Pues en primer lugar, un poco de historia. Aquí está en mi estado, Tamaulipas, con sus 43 municipios. Siempre la gente se ha preguntado cómo es que Tamaulipas sea un cuadrado o un rectángulo y de repente le salga hacia la izquierda, hacia el noroeste, una colita a lo largo del río Bravo. ¿Por qué eso no es parte de Nuevo León? Todo viene por este personaje, el primer conde de Revillagigedo, que fue virrey de México a mediados del siglo XVIII, alrededor de 1740 y tantos, Juan Francisco de Güemes y Horcasitas. Este virrey estaba muy preocupado porque lo que llamaban la costa del seno mexicano todavía no estaba poblada ni colonizada, era un territorio salvaje. ¿Y qué era la costa del seno mexicano? Pues era el actual estado de Tamaulipas y el sur del estado de Texas. ¿Y por qué le decían costa del seno mexicano? Porque el Golfo de México era conocido como seno mexicano. Años después tomaría el nombre de Golfo de México y ahora un desquiciado que cambiar el nombre otra vez, pero no, es el Golfo de México conocido como seno mexicano. De tal manera que lo que es el actual estado de Tamaulipas y el sur de Texas es lo que se conocía como la costa del seno mexicano y estaba a mediados del siglo XVIII despoblada, sin explorar, y servía de refugio a muchas tribus indígenas salvajes que se la pasaban atacando ciudades y establecimientos y rancherías del Nuevo Reino de León, que está a la izquierda hacia el poniente, de Coahuila, en particular la antigua misión de San Juan Bautista. También bajaban a San Luis Potosí, a la zona de Charcas, a
a Querétaro, de tal manera que, estando en plenas reformas borbónicas, el rey era Fernando VI, el primer conde de Revillagigedo buscó la manera de colonizar estas tierras y sumarlas al virreinato de la Nueva España. Y para eso encontró, lástima que la imagen que tengo del conquistador sea de su lecho de muerte, encontró a un personaje que se llamaba José de Escandón y Helguera, conde de Sierra Gorda. Este cuadro, en donde se le representa ya fallecido, está en el Museo Regional de Querétaro. Y viendo el virrey varias propuestas para colonizar la costa del Seno mexicano, optó por la de este hombre, el conde de Sierra Gorda, quien ya había prácticamente colonizado y poblado Querétaro y la zona de Sierra Gorda, de ahí el nombre de su título. De tal manera que este personaje es a quien debemos el poblamiento por parte de españoles, colonización y agregación de todo ese territorio que, insisto, comprendía Tamaulipas, el sur de Texas y parte de Nuevo León, del Nuevo Reino de León, al virreinato de la Nueva España, ¿no? Entonces aquí tenemos una, un texto del mapa en donde se menciona que entre 1748 y 1755, año que se hizo la última fundación de su labor colonizadora y que fue precisamente Laredo, don José Escandón y Helguera fundó 23 poblaciones y 12 misiones, por lo menos, más ranchos, haciendas y presidios, lo cual lo hace uno de los personajes más interesantes y más entrañables de la historia de México, ¿sí? Bueno, aquí tenemos ya en concreto Laredo. Déjame, perdón. ¿Cómo regreso la imagen, Fernando? Ah, ahí está. Solo con la flecha, exacto, Ya, hacia ya. adelante o hacia atrás. Adelante. Sí, ya. Bueno, aquí está en el norte de Tamaulipas. Eh, la gente del Nuevo Reino de León no había avanzado hacia el oriente, no había querido, podido o tenido la oportunidad de colonizar lo que ahora es Tamaulipas, de tal manera que se quedó en lo que conocemos ahora como ese estado. Había poblamientos en lo que ahora es Coahuila, que entonces era Nueva Extremadura, y de aquí en particular de la misión de San Juan Bautista partieron colonizadores y exploradores hacia lo que ahora es San Antonio y Nacogdoches. Sin embargo, estaba el territorio de Tamaulipas prácticamente sin explorar. Y aquí tenemos el motivo de la conferencia, Laredo, que es el río Bravo. Miren qué curioso, viene totalmente de norte a sur, luego hace aquí un giro en donde su curso va exactamente de poniente a oriente y luego otra vez hacia el sur. Y aquí es donde tenemos a una sola ciudad que, insisto, tiene la misma gente, hablamos el mismo idioma, comemos los mismos tacos, tenemos similares costumbres y similares orígenes, si bien jurídicamente del río hacia el norte es parte de los Estados Unidos de América y del río hacia el sur es parte de la República Mexicana. Aquí tenemos una fotografía donde se ve el centro de la ciudad y, bueno, perdón que hable de mi familia, pero no es que mi familia sea nada particular, pero mi familia es una de tantas. Todas tenemos una historia similar, la de Juan José, la mía, la de mi vecino, la de primos y parientes. Por ejemplo, aquí está la frontera, aquí está la fundación original en la ribera norte del río Bravo, la plaza de San Agustín, la iglesia de San Agustín, que ahora es catedral. Ahí se casaron mis abuelos en 1918. Y de este lado, igual como en toda ciudad mexicana, la plaza y la iglesia. Aquí tenemos la iglesia del Santo Niño de Atocha del lado mexicano. Ahí se casaron mis padres el año del 51 y ahí me bautizaron el 55. Y cosas curiosas, miren, aquí tenía una oficina mi abuelo, aquí tenía otra mi abuelo y mi papá. Aquí en esta esquina estaba el Banco Nacional de México. Aquí en este espacio que ustedes pueden ver estaba el Banco Longoria, cuyo edificio todavía persiste y lo veremos al rato. Aquí la casa de la familia Longoria, y de este lado tenemos la calle de Gran, aquí la calle de Iturbide, y por acá estaba el Milmo National Bank, del cual también hablaré. Algo curioso, y para que se note la binacionalidad de Laredo, del lado americano las calles tienen un nombre mexicano y uno norteamericano.
uno mexicano y uno norteamericano. La primera calle es la Zaragoza, luego sigue la Grant por Ulises Grant, luego sigue Iturbide, todavía ya se reconoce al fundador de nuestro país. Luego sigue la calle de Lincoln, luego la calle de Hidalgo, luego la calle de Houston, luego Victoria, y así, y de un lado está la calle de Flores, San Agustín. Es una binacionalidad muy interesante que se ve reflejada en la toponimia de las calles. Menciono el nombre del virrey por una cosa muy curiosa. En durante la exploración, mira, aquí está el mapa. Cuando el virrey de Revillagigedo le encargó a José Escandón la exploración y poblamiento de la costa del Seno mexicano, don José Escandón, para empezar, le dio nombre a esa región. Antes se le conocía nada más como costa del Seno mexicano y le puso Colonia del Nuevo Santander. ¿Por qué? Porque él era de Santander. Fíjese la pertenencia de este individuo que quiso eh, nombrar a la zona que colonizó con el nombre de su lugar de origen. Don José de Escandón y Helguera era originario de Soto la Marina, en Cantabria. El virrey, primer conde de Revillagigedo, era originario de Revilla, también Cantabria. Y fíjese qué curioso, José de Escandón no solo repitió la toponimia de Cantabria en el Nuevo Santander, sino también los nombres de su jefe, el virrey de Revillagigedo. El virrey se llamaba Juan Francisco de Güemes y Orcasitas. Bueno, existe la población de Güemes y la población de Orcasitas, que con ese absurdo y disonante cambio de nombres que se dio después de la independencia, Orcasitas se llama ahora González. Pero miren, en Tamaulipas existe Reynosa, como la hay en Cantabria. Existe Soto la Marina, donde nació Escandón. Por cierto que en Reynosa fue donde nació el virrey. Está Laredo, por Laredo de Cantabria. Está Camargo. Está Revilla, ahora se llama Ciudad Guerrero. Y el virrey, que era Güemes y Orcasitas, hay una población Güemes y había otra que se llamaba San Juan Bautista de Orcasitas, que ahora es González, Tamaulipas, por el general Manuel González, uno de los dos presidentes de la República de origen tamaulipeco. Manuel González era de Matamoros, el otro es Portes Gil, que era de Tula. Y también aprovechó el nombre de la esposa del virrey, Antonia Ceferina Pacheco de Padilla y Aguayo. De ahí el nombre de la ciudad de Padilla, donde fusilaron a Iturbide, y de la villa de Aguayo, que con este absurdo cambio de nombres ahora se llama Ciudad Victoria. Aprovecho este foro para criticar, como seguramente lo harán muchos de ustedes, el cambio de nombres de las ciudades y regiones y calles y plazas, cosa que hace perder la identidad, rompe contradicciones y lleva injusticias. Por ejemplo, ya mencioné que la villa de San Juan Bautista de Orcasitas ahora se llama General González. La villa de Revilla, que tiene su origen en un nombre de Cantabria, ahora se llama Ciudad Guerrero, Tamaulipas. El lado mexicano de Roma, Texas, se llamaba San Pedro de Roma y ahora se llama Ciudad Miguel Alemán, háganme el favor. A San Miguel de Camargo, parte la dejaron como Camargo, pero la otra parte se llama Ciudad Díaz Ordaz y así por el estilo. Pero bueno, que quede para el registro. Total, si bien voy a hablar de Laredo, todos estos lugares tienen también cosas numismáticas que ofrecer al coleccionista. Aquí está la frontera, aquí está Laredo. Cuando José Escandón y Helguera mandó a su gente a poblar la costa del Seno mexicano, siguió hacia el norte y fundó Reynosa, repito, siguiendo el nombre de Cantabria, luego fundó San Miguel de Camargo, luego Mier, Tamaulipas, que se llamaba Paso de Mier del Virreinato, luego la villa de Revilla, que ahora se llama Ciudad de Guerrero, y en la margen norte del río Bravo fundó la ciudad de Laredo en 1755. Lo interesante es que al fundar Laredo, el fundo poblacional abarcaba las dos riberas del río, de tal manera que si bien el poblado estaba en la ribera norte, donde se encuentra ahora el centro de Laredo, Texas, y ahí se dieron los solares para la casa habitación de los colonos, los fondos para
sitios de ganado mayor y menor y para tierras de labor, abarcaban los dos lados del río. Es por eso y otras cosas que yo sostengo que es una misma ciudad y lo fue históricamente. Aquí está nuestra ciudad ya en un mapa moderno, dos aeropuertos internacionales, el río con esa curiosa L y los dos centros, el mexicano y el americano, prácticamente alrededor del puente. Y ahí está la foto que mostraba hace rato con las dos iglesias y las casas familiares y bancos. Bueno, vamos a empezar ya a hablar de numismática. Bancos mexicanos. Hubo sucursales en Laredo, era muy importante la población a fines del siglo XIX. Primero era un villorrio con las actividades agrícolas y ganaderas nada más, y eventualmente paso de mercancía de norte a sur y viceversa. Cobró importancia Laredo cuando llegó el ferrocarril en 1880 y tantos. ¿Y por qué llegó por Laredo? Simplemente por geografía era en línea recta la ruta con menor distancia entre Monterrey y Saltillo y San Antonio y de ahí hacia el norte de Estados Unidos. De tal manera que fue la llegada del ferrocarril en los años 880 lo que hizo crecer la población y convertirla en una población de mucho tránsito, de comercio de mercancías y de personas, y actualmente la principal frontera terrestre de la República Mexicana, y lo sigue siendo, a pesar de que como consecuencia de algunos aranceles que se han puesto por ahí, la actividad aduanal se dice que ha bajado 20-30%, sigue siendo la principal frontera de México. Bueno, y aquí tenemos ya a los bancos mexicanos que establecieron sucursales en Nuevo Laredo. Lo hicieron básicamente cuatro bancos, el Banco de Tamaulipas, como era de esperarse. Aquí les muestro un certificado provisional. Aquí la foto de una acción, perdón por la foto, no es de las mejores. Y tenemos los cuatro bancos establecidos. El Banco Nacional de México, que ya señalé dónde estaba su sucursal, en la plaza principal de lo que ahora es Nuevo Laredo. Hay un registro de un billete de 20 pesos con resello que dice Nuevo Laredo. Luego el Banco de Tamaulipas, el Banco Mercantil de Monterrey, en donde hay registrado un billete de 10 pesos con el resello de Laredo, y el Banco de Nuevo León. Son resellos sumamente raros, a grado que no tuve ninguno para mostrar, pero se los platico ya con eso. Espero se satisfaga la curiosidad. Si alguien tiene uno, le agradeceré comparta la imagen. Pero miren, también hubo billetes municipales, y es lo que resulta muy interesante porque son muy raros. Son cuatro billetes que emitió el ayuntamiento de Nuevo Laredo en 1913, tal vez 1914, y ya se los voy a mostrar aquí. Los ayuntamientos eran electos en aquel entonces cada año. Cada año había elecciones y cambiaba la administración municipal. 1913 fue la excepción porque estábamos a nivel nacional sometidos a la dictadura de Victoriano Huerta, de tal manera que a fines de 1913 se suspendieron las elecciones y continuó en el poder en Nuevo Laredo el mismo gobierno municipal. Como presidente municipal, el doctor Canuto Barreda, y como regidor primero, Faustino Garza. Bien, fue en esta administración en donde se emitieron cuatro diferentes billetes municipales que les voy a mostrar en este momento. Y se emitieron entre 1913, en el mes de enero, y julio del 14. No tengo más elementos porque a mediados del 14, cuando las fuerzas federales fueron expulsadas de Nuevo Laredo por los carrancistas, el general Gallardo, de infeliz memoria, le puso fuego a la ciudad y quemó todos los archivos municipales, entre otras cosas, ¿no? Dice ahí la leyenda urbana que recibió un telegrama diciéndole que antes de dejar Laredo lo quemara, quemen Laredo. Y hay quien piensa que se refería a Laredo, Texas, porque en esa época estaban los norteamericanos ocupando el puerto de Veracruz. Finalmente no se tenía certeza de cuál fue el sentido de la orden. De hecho, se quemó Nuevo Laredo, no hay archivos, no pude encontrar ningún antecedente, pero aquí están los billetes. En primer lugar, comienzo con la imagen de don Canuto Barreda, que aunque era huertista, no era huertista, simplemente no se podía hacer otra cosa. Era el gobierno nacional y acá en una lejana población fronteriza, la gente simplemente cumplía con sus labores cotidianas. Él fue quien emitió esos billetes municipales y quien firmó la mayoría de ellos. Y aquí está el primero de ellos,
10 centavos. Este valor está depositado en la tesorería municipal y se paga con billetes de banco. Y miren qué bonito sello en el reverso, Ayuntamiento Constitucional de Laredo, Tamaulipas. Aquí lo curioso, amigos, es que está firmado por Faustino Garza, que no era presidente municipal, sino primer regidor. Seguramente dentro del desorden e incertidumbre que había entonces, algunos billetes los firmó Canuto Barreda y otros Faustino Garza. Este de 10 centavos, que está prácticamente sin circular, lo firmó Faustino Garza. Y aquí está, déjenme regresar, escape, perdón. Aquí está el de 50 centavos. Este sí está firmado por Canuto Barreda, el presidente municipal, y ambos, el de 10 centavos y el de 50, están perforados con el nombre de Laredo. Este par de billetes, y bueno, se vale, ¿no? Se valen los sentimientos. Eso me los dio mi abuelo. Un día platicando con él en su casa aquí en Nuevo Laredo, me dijo, mira, fíjate que aquí en Laredo se hicieron unos billetes, y fue a su escritorio, es el mismo en el que estoy sentado ahorita, por cierto, y sacó de su cartera estos dos billetes, el de 10 centavos y el de 50 centavos, que para mí son la joya de mi colección. Hubo otros dos billetes, y aquí los reproduzco del catálogo que todos conocemos, contando con la autorización de quien lo publicó. Otro billete de 50 centavos en donde el círculo rojo está al centro, y otro de $1 que desconozco. Pero ahí tenemos a 4 billetes emitidos por el gobierno municipal y que son sumamente raros. La revolución. Pues la revolución no hubo billetes propiamente de Nuevo Laredo, pero sí hay resellos interesantes, en particular resellos de la División del Bravo. Acuérdense que la División del Bravo, que tenía su sede en Monterrey, fue una parte del Ejército Nacional leal a Victoriano Huerta. Nuevo León estaba bajo el gobierno de Salomé Botello y emitió billetes que ustedes bien conocen de 10 y 50 centavos, 1, 2 y 5 pesos. Bueno, aquí se conocen billetes resellados con la Jefatura de Armas de Laredo, que es lo que muestro hoy. Jefatura de Armas de Laredo. Son billetes también raros, he visto pocos, no tengo yo ninguno, Juan José creo que tiene alguno, y los muestro como tal vez la única emisión vinculada a la Revolución Mexicana que hay en Nuevo Laredo, a reserva de que algún día encontremos algún otro billete interesante. Ya ven ustedes que esto es un cuento de nunca acabar. Bueno, dejando atrás billetes, voy a pasar a las medallas, que de esas sí se han hecho algunas. Presento en primer lugar esta, que conmemora el centenario de la independencia nacional, en realidad el centenario del inicio de la Guerra de Independencia, que se celebró fastuosamente en toda la República de 1910. Y ese año el ayuntamiento emitió en Nuevo Laredo esta medalla graciosa en un metal blanco, con el cura Hidalgo en el anverso y la leyenda que están ustedes viendo en el reverso. He visto medallas casi iguales con nombres de otros municipios, de tal manera que pienso yo que algún fabricante entusiasta hizo el modelo y lo anduvo vendiendo, y bueno, en Laredo compramos la idea y aquí tenemos esta pieza. He visto nada más 3 diferentes de esta. Y medallas, pasemos a los bancos. Aquí tenemos el Banco Longoria, que ustedes sabrán de conocer. Fíjense que aparte del Banco de Patricio Milmo de Monterrey, de mediados del siglo XIX, en el siglo XX, de joven, recuerdo que solo había 2 bancos en la República Mexicana con el apellido de sus dueños. Uno era el Banco Abomurad en la Ciudad de México, que tenía su casa matriz ahí en Isabel la Católica, y otro el Banco Longoria de Nuevo Laredo, que es este. Es un banco fundado en 1931 por don Octaviano L. Longoria. La L de Librado era Octaviano Librado Longoria, originario de Ciudad Mier. Era comerciante, después, como muchos comerciantes, empezó con actividades cambiarias y de préstamo, y finalmente acabó fundando en 1931 el Banco Longoria. Esta es una postal de su imagen antigua, y aquí tenemos la imagen actual. Obviamente, este banco dejó de existir en la funesta expropiación de López Portillo de 1982. Creo que fue fusionado después por Serfín. Pero el edificio lo conservó el Ayuntamiento de Nuevo Laredo, y ahora es parte de la Casa de la Cultura. Y miren,
Esta medalla tan bonita la emitió el Banco Longoria en 1957, es de plata y eh, conmemora, como digo, su 25 aniversario. Y luego me encontré otra medalla más pequeña que conmemora el 50 aniversario, una medalla muy sencilla, emitida en 1982. Mi ejemplar está, es héroe de 1000 batallas, pero aquí lo tenemos. Y pues una medalla más de Nuevo Laredo, que también la tengo en esta curiosa versión de llaverito, que bueno, pues bienvenido, ¿no? Y pasando a otro tipo de medallas, voy a presentar una serie de piezas municipales, casi todas. Aquí tenemos una medalla que emitió o mandó a hacer el Ayuntamiento de Nuevo Laredo, la Casa de Moneda de México, en 1991, para celebrar el centenario de la elevación de Nuevo Laredo, Tamaulipas, a ciudad. Hasta 1891 era villa y ese año el Congreso de Tamaulipas le elevó a ciudad. Lo interesante de este suceso, amigos, es que esta elevación a ciudad fue uno de tantos movimientos para evitar que el estado de Nuevo León se quedara con Nuevo Laredo. Ya vieron el mapa ustedes, por lógica uno creería que la franja fronteriza, la poblada y explorada y colonizada por José Escandón Helguera, debería estar en Nuevo León. No, está en Tamaulipas precisamente por la ruta del Conde de Sierra Gorda. Pero Nuevo León siempre le echó el ojo a Nuevo Laredo, se quería quedar con esta ciudad y en particular quería quedarse con ella el general Bernardo Reyes, uno de los mejores gobernadores que ha habido en Nuevo León, aunque él era de Jalisco, debo recordarlo, y estaba haciendo maniobras para apropiarse de la ciudad y usando argumentos legales. Incluso había una señora prudenciana, Vidaurri, hija del gobernador Santiago Vidaurri, que tenía tierras por acá y las reclamaba e interpuso algunos juicios. Total, para evitar que Nuevo León anexara Nuevo Laredo, entre otras cosas, el gobierno del estado, al mando del ingeniero Alejandro Prieto, de feliz memoria, hizo una estupenda historia de Tamaulipas, elevó a rango de ciudad a la antigua villa de Nuevo Laredo y esta medalla es para conmemorar el centenario de ese acontecimiento. Debo decir que también metió la mano don Porfirio Díaz. Bernardo Reyes fue muy buen gobernador de Nuevo León. Acuérdense que cuando Porfirio Díaz visitó la capital de Nuevo León, cuando fue a Monterrey y vio el orden y el progreso, le dijo: General Reyes, así se gobierna, y el general Reyes se la creyó, por supuesto. Era buen gobernante, debo reconocerlo. Sin embargo, al ver Porfirio Díaz que era demasiado el poder que estaba acumulando este general, apoyó a Alejandro Prieto y Nuevo Laredo se quedó en Tamaulipas, como lo sigue estando hasta la fecha. Ya ven ustedes que una de las maniobras políticas que frecuentemente utilizaba Porfirio Díaz para conservar el orden y mantener el poder era no dejar crecer demasiado a nadie que le pudiera hacer sombra, como pudo habérsela hecho Bernardo Reyes. Aquí tenemos otra medalla. Esta no es del ayuntamiento, esta es de Cruz Rotario, que celebró aquí una conferencia en 1995. Esta medalla es de mi colega Juan José Martínez, que es un rotario célebre en la comunidad. Y volvamos con el ayuntamiento. El 15 de junio del 98 cumplió 150 años de haber sido fundado de Nuevo Laredo. ¿Por qué 150 años? Miren, en 1848, cuando se ratificó el tristemente célebre Tratado de Guadalupe Hidalgo, el Congreso de Tamaulipas decidió establecer un nuevo municipio llamado Laredo. No era Nuevo Laredo todavía, porque ya del río Bravo hacia el norte había pasado a ser parte de Estados Unidos. Desde ahí viene un mito fundacional. Para mí es mito de que Nuevo Laredo nació ese año del 48. Yo insisto en que en realidad Nuevo Laredo, al igual que Laredo, siendo una misma ciudad, fue fundada en 1755 por las huestes de José Escandón Helguera, en particular por Tomás Sánchez de la Barrera y Garza. Y simplemente el derrotero y las consecuencias de la guerra del 48 la dividieron en dos, pero para mí la fundación de ambas ciudades es 1755, pero sin embargo se celebra el 48 como
un Nuevo Laredo erigido en municipio tamaulipeco, y aquí tenemos esta medalla del ayuntamiento, en donde se muestra el escudo del ayuntamiento hecho por el profesor Durón, con el Bernal de Horcasitas, también conocido como Cerro del Bernal, que es un volcán extinto que se encuentra en el municipio de González, antigua población de San Juan Bautista de Horcasitas, y se muestra en el escudo de Nuevo Laredo para expresar de que es parte del estado de Tamaulipas. Aquí tenemos en otro cuartel el río Bravo con la bandera mexicana. Aquí tenemos un encino tiene que ver con Cantabria, y un águila que recuerda al conde de Sierra Gorda y las familias que supuestamente fundaron Nuevo Laredo. Dice la leyenda que gente que estaba en el Laredo, que quedó del lado norteamericano, no quería pertenecer a otra nación y cruzaron con sus muertos la frontera. Yo lo dudo porque, como ya lo he dicho, el predio fundacional de Laredo abarcaba ambas riberas del río Bravo. Había población en ambos lados. Incluso en la primera mitad del siglo XIX hubo un alcalde de Laredo que vivía al sur del río Bravo, de tal manera que yo recojo esta celebración como un mito, pero en fin, vivimos de mitos en México, así que aquí les muestro el nuestro, el local. Aquí está el monumento a los fundadores, y aquí tenemos otra medalla que también conmemora la fundación de Nuevo Laredo, en este caso los 165 años, una medalla muy bonita también, mandada a hacer a la Casa de Moneda de México. Y aquí tenemos una medalla del año 2000, en donde se celebra la apertura del puente del comercio internacional, que es conocido como puente número 3. Es el puente por el que pasa los trailers, el comercio. Está un poco al norte del centro de la ciudad, y es el puente, creo que más transitado de la República Mexicana. Y aquí tenemos otra medalla muy bonita, también acuñada en la Casa de Moneda de México, en donde el gobierno de Tamaulipas y el Ayuntamiento de Nuevo Laredo conmemoran el cruce 12 millones por este puente internacional. Bueno, pasemos ahora a las fichas, que también tuvimos las nuestras. En primer lugar, menciono las fichas del vado de Laredo. ¿Por qué? Porque antes de haber puente, la gente cruzaba por el vado, por la parte más baja del río. Es un concepto relativo porque el río se crece y a veces no hay forma de cruzarlo a pie. Cuando está algo seco, debajo del puente número 1 se puede cruzar a pie todavía. Pero había un servicio de vado, e incluso el ayuntamiento lo concesionó a Jesús Garza e Hipólito González a mediados del siglo XIX. Y aquí tenemos una postal antigua. Este es el lado mexicano, el lado americano, el convento de las Ursulinas. Y esa es la avenida Ocampo. Por aquí estaba el servicio de vado. Se llevaba a cabo a través de lanchas, chalanes. Aquí es una imagen antigua. Había hasta una cuerda que seguramente servía para orientar las embarcaciones. El río Bravo, digo, no sé si hayan venido recientemente, a veces está muy bajo, a grado de que incluso la gente puede cruzarlo caminando, pero a veces no, a veces hay crecientes importantes. Incluso hubo una del 54 del siglo pasado que casi acabó con el centro de ambas ciudades. Entonces, un río traicionero, ¿no? De tal manera que el servicio de vado tendría que hacerse por gente muy, muy preparada. Aquí tenemos una postal antigua coloreada que muestra cómo pudo haber sido el servicio de vado. Sin embargo, debo aclarar que esta postal es de Roma, Texas, no de Laredo, pero sí, ese chalán seguramente así se manejaba. Bueno, pues, ¿cómo pagaban las personas el peaje? Pues a través de fichas. Y hay unas fichas muy bonitas, muy interesantes, muy escasas, de baquelita. Y aquí tenemos una de ellas. Este boleto es bueno por una pasada en el vado de Nuevo Laredo. En el reverso, un barquito. Debo agregar que fue navegable el río Bravo en aquella época. Había barcos iban de aquí a Ciudad Guerrero, la antigua villa de Revilla, a Roma, Texas, y más al oriente todavía. Aquí tenemos otra ficha, pero esta vale por dos pasadas. Y aquí una ficha más antigua, que hasta está en francés, bot de passage, de 12,5 centavos. O sea, un real. Todavía se usaban reales. Incluso mis abuelos hablaban todavía a veces en reales, en particular para referirse a la moneda de 25 centavos de dólar. Decían, oye, mira, pásame ese 2 reales, para que vean cómo quedan las costumbres.
Bueno, ahora voy a pasar a un capítulo un poquito prosaico, pero finalmente, amigos, la numismática es fuente de la historia, pero también de la sociología, de la economía, de las artes, ilustra muchas otras actividades. Y en ese sentido, también la numismática puede hablarnos del comportamiento social. Así que voy a presentar una serie de fichas non santas, de fichas que se usaban en cabarets, centros nocturnos, bares, para actividades, como lo dije ahí en latín, tratando de usar este eufemismo, pues que no tenía nada de santas, ¿no? Aquí tenemos un bonito cuadro de José Clemente Orozco, El Salón México, en donde vemos a unas mujeres haciendo sala, como se decía, y parejas bailando. Por cierto, que si están en la Ciudad de México, les recomiendo ir a la exposición Hellman, en el Museo de Arte Moderno. Ahí vi hace poco este magnífico cuadro. Y bueno, en Nuevo Laredo, como en toda ciudad fronteriza, siempre hubo centros nocturnos y cabarets con todo tipo de actividades. Y hubo fichas que se emitieron para ayudar a ese peculiar comercio, ¿no? En particular, a mi ver, la profusión de lugares de entretenimiento para adultos en la frontera mexicana tiene dos orígenes, ¿no? En primer lugar, la ley seca de Estados Unidos, que estuvo vigente de 1920 a 1934, en donde los norteamericanos pasaban al lado mexicano a tomar libremente lo que querían y ya luego cruzaban alegres al lado americano a sus casas o hoteles con el alcohol en la sangre, en el torrente sanguíneo y no en los automóviles, así que no cometían ningún delito. Y en Nuevo Laredo en particular ayudó al desarrollo de estas actividades la existencia de una base aérea del lado americano que se abrió a mediados de la Segunda Guerra Mundial y fue cerrada en 1976. Imagínense ustedes a 2, 3 mil soldados acuartelados del lado americano que en su tiempo libre, sedientos, cruzaban a México a tomar cervezas y a, eh, y a comer comida mexicana, ¿no? Entonces, ha sido una actividad que siempre se dio en la frontera y que también dio origen a muchas fichas que me atrevo a llamar non santas, ¿no? Y miren este recorte de periódico tan interesante. El 15 de abril de 1966, la zona de tolerancia, zona rosa, que es donde circulaban estas fichas, se cambió del centro de la ciudad a una zona que estaba en las afueras de la población, rodeada con una barda, con revisión policíaca a la entrada y fuera o alejada de las zonas habitacionales y de las escuelas. Porque antes de esta fecha, los cabarets y centros nocturnos y actividades relacionadas estaban en zona habitacional. Los maristas, por ejemplo, tenían su colegio en el mero centro de Nuevo Laredo, el Colegio América, y a una cuadra estaban los cabarets y los chamaquitos que iban entrando en la mañana a su clase se cruzaban con los clientes que iban saliendo de sus parrandas y con las muchachas que allí trabajaban, ¿no? Entonces, el 15 de abril de 1966, Ruperto Villarreal Montemayor, presidente municipal, llevó a cabo la decisión del Ayuntamiento de Nuevo Laredo de cerrar todos los cabarets del centro de la ciudad y abrirlos en una zona en las afueras de la población, rodeada por una barda y con el acceso limitado y vigilancia policíaca. Si puedo aquí leer patrullas policíacas van a certificar la clausura. Salubridad respalda la decisión del ayuntamiento. Hoy estirpa Nuevo Laredo el cáncer que la avergonzaba, ¿no? Bueno, la prensa moralista de entonces, pero así no fue, miren, el 15 de abril en efecto toda esa actividad se trasladó a las afueras de la ciudad, pero no fue tan grotesco como dice este periódico moralista. Las chicas de esos lugares contrataron a todas las cadenas del mercado, las adornaron con flores y con globos y llamaron a los mariachis y hubo un desfile del centro de la ciudad a la nueva zona de tolerancia en donde hubo una fiesta que duró, según me dicen, varios días, ¿no? Bueno, pero ya hablando de numismática, voy a hablar ya de las fichas y eran fichas que muchos de estos lugares tenían. ¿Y por qué es importante la fecha 15 de abril de 1966? Por esto, las fichas de los centros nocturnos muchas veces tenían el nombre del cabaret,
la dirección y a veces hasta el nombre del propietario. Y la dirección nos ayuda a saber si son de antes de esta fecha o después, porque las anteriores traen como domicilio calles del centro de la ciudad y las más nuevas o no traen domicilio o traen el domicilio con las nuevas calles que no sé a quién se le ocurrió en el ayuntamiento de entonces, pero en la zona de tolerancia nueva, las calles se llamaban Cleopatra, Casanova y Lucrecia Borgia. Y hasta la fecha, si ustedes ven un mapa oficial de Nuevo Laredo, tienen oficialmente esos nombres, esas calles, ¿no? Entonces, yo creo que en ninguna parte del mundo hay alguna calle que se llame Casanova o Lucrecia Borgia, ¿no? Pero en fin, aquí lo interesante de esto, aparte de la anécdota, es que esta fecha nos permite saber si las fichas son de antes o de después, nos permite ponerles fecha. Aquí tenemos una del bar, todo el mundo le decía el 1, 2, 3, pero miren qué decencia, ponía su nombre de propietario y la dirección Canales 613, que es el centro de la ciudad, es de antes de esta fecha, antes de 1966. Siguiendo orden alfabético, tenemos aquí el Blue Room, $1 era lo que valía esta ficha, el teléfono era de los de antes, no, Laredo Tams, diviértase visitándonos. Estas fichas, según me dicen, se usaron hasta los años 70 y contra lo que se cree, hay un par de ellas que son para uso de sinfonolas o para pagar una pieza musical, pero la mayoría, amigos, se usaban para darle a una de las mujeres de esos lugares su comisión por hacer que el cliente consumiera bebidas alcohólicas. Un cliente de esos lugares se quería compañía femenina en la mesa para conversar o bailar, le invitaba una copa que costaba $1 en los años 70 y el establecimiento le daba a la mujer una ficha que luego cambiaba por 25 centavos de dólar. Esto en los años 70, aunque van ustedes a ver fichas como esta de otro valor de $1 y por ahí hay una de 50 centavos. Aquí tenemos otra del Bohemian Club, estaba en el centro, aunque esta es musical. Celias Canales, esta es antigua, es también del centro de la ciudad. Diviértase visitándonos. Conchitas Club, la calle de Tixtla, es de antes de 1966. Aquí tenemos el Corpus Christi Bar, que ya trae la dirección nueva. Esta es posterior a 1966. Miren, Lucrecia Borgia y Casanova. Esta valía $2. Salvador de Hoyos era el dueño. O sea, era una actividad respetable, no sé, pero como digo, muchos ponían su dueño. Y me llama la atención el nombre de este lugar, que obviamente lo tomaron de la ciudad de Corpus Christi aquí en la costa tejana, pero tiene una connotación religiosa innegable, ¿no? Para que vean, no sé si fue inocencia o ignorancia o usos y costumbres. Bueno, Delia's Place, Mina, es de la antigua zona, la que estaba en el centro. Aquí tenemos el Cuadrado, esta es de las más antiguas que hay, esa es muy rara. Finas Bar, de Josefina Feliu. Hubo dos hermanas catalanas que vinieron a dar por acá, Josefina y Conchita Feliu, y tenían varios establecimientos de este tipo. Aquí tenemos, esta casi no se ve, está muy maltratada, pero Genovevas, se llama el lugar Genovevas, Mina 805, Genovevas Place. Dice teléfono Telmex 510. Acuérdense que antes de que existiera Teléfonos de México había dos empresas telefónicas, Ericsson y Mexicana. Entonces, cuando uno daba el número de teléfono, tenía que decir a cuál empresa pertenecía a ese servicio. Entonces, esta ficha veo que es muy antigua porque todavía tiene la aclaración de que se tenía que hablar al número 510 de la compañía mexicana. Se juntaron ambas empresas. Yo me acuerdo, la oficina de mi abuelo tenía igual, ya existiendo Telmex en los años 70, 80, los empleados se referían a uno y otro número telefónico como de Ericsson. ¿Por cuál me llaman? ¿Por Ericsson o por Mexicana? ¿No? Son costumbres que quedan. Aquí tenemos Maggie's Place, en la calle de Mina, es de la zona de tolerancia antigua. El Club Marabú, tres variedades. Aquí cambia el teléfono. El teléfono era el 22222. Yo tenía una tía que su casa tenía el teléfono 22220 y estaba harta de que en las madrugadas llamaban preguntando por la Zenaida o la Yadira o a qué horas comenzaba el show, ¿no? Por esa similitud de los números, ¿no? Otra, el Riverside Bar, un señor Carrillo. Se la vi, es una
pues, mexicanización de C'est la vie, así es la vida en francés, el reverso, y bueno, ya pasamos la parte escabrosa de nuestra conferencia y sigo con algunos cheques y otros títulos de crédito. El Banco Longoria, en sus cheques ponía la imagen de su edificio. Don Octaviano construyó en el centro un edificio tipo neoclásico, ya mostré la imagen que hasta la fecha persiste y lo presentaba en todos sus cheques. Aquí tenemos un cheque todavía más antiguo con ahí hay como sello de agua del edificio. Banco de Nuevo Laredo era otro banco local que fundó gente que de alguna manera era la competencia de los Longoria. Fíjense, aquí sale teléfono de Mexicana, 2 números, y teléfono de la Ericsson, 2 números. Y aquí tenemos unos cheques del Banco de Nuevo Laredo, Sociedad Anónima, que luego fue absorbido por la cadena internacional y cambió su nombre a Banco Internacional del Nordeste. Y luego siguió el destino de todos los demás bancos. Sadapaz Hermanos, aquí voy a mostrar una familia muy honorable de Monterrey que, dedicándose al comercio, también hacía operaciones bancarias, situaciones y cobranzas, y habrían cuentas de ahorros donde abonaban intereses y tenían su agencia en Nuevo Laredo, y también su agencia bancaria, pero también su agencia aduanal. Y aquí presento un par de títulos de crédito de Sadapaz Hermanos. Fíjense cómo paga San Bilbo National Bank de Laredo, Texas, y viene en favor de Guillermo Purcell de Saltillo. Seguramente ustedes ubican a este importante comerciante de principios del siglo XX. De hecho, este documento es de 1920. Aquí tenemos otro de Sadapaz Hermanos, también de la época, es de 1919. Bueno, esto es en cuanto a Nuevo Laredo, Tamaulipas, México. En Laredo, Texas también ha habido cosas interesantes. En primer lugar, tenemos al Milmo National Bank. Creo que muchos han oído hablar de este banco. Don Patricio Milmo fue un emigrante irlandés que vino a dar a Nuevo León a mediados del siglo XIX. Recuerden ustedes que en el siglo XIX hubo una terrible hambruna en una Irlanda sometida al yugo británico, muy pobre, que a su pobreza se sumó una plaga que fue la roya de la papa. La papa era el principal alimento de los irlandeses, le cayó esta plaga, que es una especie de hongo, la roya, se quedaron sin comida prácticamente, hubo una mortandad espantosa, y fue lo que dio origen a la masiva emigración de irlandeses, principalmente hacia América y principalmente a Estados Unidos. Pues bien, a México llegaron algunos, en Santiago, en Laredo tuvimos a don Santiago Belden, y en Monterrey a don Patricio Milmo y a su hermano Daniel, que fueron importantes comerciantes. Don Patricio se casó con Prudenciana Vidaurri, con la hija del gobernador de Nuevo León y Coahuila, Santiago Vidaurri, que fue prácticamente el cacique del noreste de México. Estuvo en negocios con Santiago Vidaurri y prosperó mucho Patricio Milmo como empresario del noreste de México y del sur de Estados Unidos. Pues bien, el año del 82, Patricio Milmo y su hermano Daniel fundaron el Milmo National Bank aquí en Laredo, Texas. Ahí está el edificio en su época, todavía existe. Esta foto la tomé hace no mucho, ya convertido en un comercio. Aquí está todavía el nombre del banco, Milmo National Bank, y un monograma con las iniciales, miren ustedes, Milmo National Bank. El otro día fui a tomar fotos y me encontré con que ahora es una iglesia interdenominacional, como le dicen, y tiene estos colores tan peculiares, pero sigue ahí viéndose el mismo National Bank, lo cual es agradable, ¿no? Y miren, en Estados Unidos, como ustedes saben, los bancos que tenían concesión federal podían emitir billetes, obviamente con respaldo de bonos del Tesoro de Estados Unidos, además de tener un fondo de reembolso, ¿no? Estos bancos emitieron primero billetes en formato grande y a partir de los años 20 en formato pequeño, que es el mismo que se tiene hoy en día, y unificaron el diseño. Entonces aquí tengo un billete de Milmo National Bank, diseño antiguo, de $50, sumamente raro, se lo tomé de alguna venta. Son billetes que yo he visto carísimos en el comercio, ¿no? Es el sueño de Juan José y mío tener alguno de estos un día de estos, ¿no? Y tenemos al otro banco que emitió billetes, el Laredo National Bank, que
Fue fundado el año de 1892 por un comerciante de San Antonio, tuvo su concesión federal y es un banco que existió hasta hace un par de décadas cuando fue absorbido por Compass, por BBVA y ahora ya no sé de quién es, pero fue muy importante. Tuvo este edificio que todavía existe. Miren qué bonito neoclásico, parecido al Banco Longoria del lado mexicano. En estos días fui a tomarle fotos y ahí está el edificio, aunque ahora es el Palace Nightclub. No sé qué habrá dentro ni pienso saberlo, pero por lo menos respetaron el edificio. Lástima que no hay mucha idea en el gobierno municipal de cómo los semáforos pueden afear los entornos, ¿no? Y aquí está un billete de la Laredo National Bank de las emisiones antiguas, en gran formato. Este número corresponde a la concesión, es el número de concesión. Se calcula que hubo como 12,000 bancos en Estados Unidos que emitieron billetes, ya después con un formato unificado, con los mismos personajes, pero con el nombre del banco, y esto los hace muy interesantes. Aquí está ya un billete de $10 del National Bank con el formato unificado. Y ahí tenemos a Hamilton y el edificio del Tesoro, igual que los billetes de hoy en día. Otros billetes de $10 son dos variedades. Este número, amigos, 5001, aquí lo vemos otra vez, y aquí es el número de concesión. Los bancos que emitían lo que llamaban National Currency tenían que poner el número de concesión, que en este caso es 5001. Y aquí tenemos un billete de $20 con Andrew Jackson, también del Laredo National Bank, y a continuación unos cheques del mismo con la imagen del edificio que ya he citado. Bueno, también fichas hubo en Laredo, Texas, aunque no como las mexicanas, sino más comerciales, ¿no? Aquí está una Raymond's Play, Laredo, Texas. No pude averiguar qué lugar haya sido este, pero lo interesante es que es por 12,50 centavos, o sea, un real. Fíjese cómo todavía hace 100 años la mentalidad del lado americano seguía pensándose en términos de reales. Incluso bien saben ustedes que en Estados Unidos existe la costumbre de llamar two bits a la moneda de 25 centavos o un quarter o una peseta, como les decimos aquí en la frontera. Y eso de two bits viene de $2. Aquí hay otra ficha también, Laredo Beer Garden. No encontré el lugar. Beer Garden es un nombre genérico, pero por lo menos tiene el nombre de nuestra población. Y eso es muy interesante, muy bonita. El reverso es plano, pero el anverso habla de Deutz, de Laredo, Texas, 1890. Y es una ficha que emitió esta familia, una familia Deutz, de un inmigrante de prusiano que se estableció en San Antonio y luego puso establecimiento en Laredo, Texas, de ferretería, de comercio general. Fue uno de los fundadores del Laredo National Bank. Y aquí tenemos lo que era su comercio y su oficina en Laredo, Texas, que no he logrado ubicar. Seguramente la picota se encargó de ellas. Y por último, aquí tenemos una ficha de El Rey Inn, Salud Castillo Club. No sé más, hay un motel con restaurante que se llama así, pero es todo lo que he podido averiguar. Y aquí hay bibliografía que, bueno, la compartiré con quien quiera conocerla. Pues bien, amigos, fue lo que Juan José Martínez Rivas y yo preparamos para ustedes hoy, sobre la numismática de los dos Laredos, que para mí es uno solo, Laredo, nuestra ciudad. Aquí vivimos, aquí estamos a sus órdenes, y esperamos que con esto se den cuenta de cómo en la frontera es un tercer país. La frontera se mezclan costumbres, hábitos, filosofías, familias, idiomas de los dos países, y es una situación muy, muy interesante que a los autores de esta conferencia nos emociona mucho. Y dentro de la realidad de esta frontera en que vivimos sus amigos, que aprovecho para anunciarles que tenemos el Laredo Coin Club, Juan José Martínez y yo. Así que en esta frontera también da lugar a emisiones interesantes por lo menos de billetes, medallas y fichas. Bueno, de mi parte es todo. Qué gusto de estar con ustedes. También a José los manda a saludar. Y bueno, Siddhartha, estoy abierto a preguntas, comentarios y quejas si fue demasiado prosaico en algún momento de mi plática. Yo tengo una gran queja y creo que muchos lo tienen, sobre todo los que coleccionan piezas, billetes en específico de Laredo. Tenemos Sí, una gran queja con tu abuelo.
por qué Sí. te escogió a ti y Bueno, no a muchos otros. Felicidades, qué pezonones, bueno, de las piezas en específico, pero tu plática, Macedonio, porque se demuestra no solamente la investigación que has realizado, que de por sí es muy complicada y muy difícil, la diferencia, en mi opinión, de un conferencista de tu nivel es no solamente la investigación condensada a través de esta plática, que en muchas ocasiones y muchos conferencistas podrían hacerla un tanto tediosa, muy catedrática, pero en tu caso parece que nos estabas platicando como si estuviéramos conversando en tu sala, invitados en tu casa, de amigo a amigo, no de un experto que nos va a dar una gran ponencia, que lo fue, sino con esa habilidad de hacerlo tan ameno, tan cercano, y por lo cual te felicito. Gracias por haberlo hecho de esta manera. Y no solamente nos diste esta plática de una manera tan amena, nos llevaste a Laredo, en mi caso, lamentablemente no lo conozco o no lo conocía, porque a través de tus palabras ya sé ahora historia, y no historia relativamente moderna, sino historia virreinal, historia revolucionaria. Pero yo también me puedo imaginar las calles y el porqué de esos nombres y entender ese Laredo, como lo platicábamos previo a la conferencia que diste, ese Laredo que no es un nuevo y un viejo Laredo, ¿no? Sino es un Laredo, son es un mismo territorio y con tu plática podemos entender el por qué. Entonces, pues sí, tenemos quejas, pero también ese agradecimiento por la plática que nos has dado. Antes de pasar a las preguntas, me gustaría comentarle a los socios que nos están viendo a través de Zoom, al público en general a través de las dos plataformas, que si tienen alguna duda, algún comentario, por favor, comiéncelo a escribir para poder dar lectura a la gran mayoría de ellos. Vamos a ver cuántos podemos leer según el tiempo que tengamos. Y me gustaría empezar, Macedonio. te voy a interrumpir. El agradecido soy yo, Siddhartha, por esta oportunidad y también Juan José manda agradecer porque juntos hicimos y concebimos esto. Y mira, qué bueno que sintieron que les hablaba un amigo porque pues, somos amigos, estamos hermanados los numismáticos, padecemos la misma enfermedad, ¿no? Entonces, así me sentí. Y me atreví a hablar de cosas personales y familiares porque la numismática, eso es un costal de emociones las que uno vive con esto. Me acuerdo muy bien en su casa en Nuevo Laredo, hablando de cosas antiguas, como hablaba con mi abuelo, que se llamaba igual que yo, Macedonio Tamés, me dice de repente, ay, sí, aquí en Laredo se hicieron dos billetes y caminó a su escritorio, que es este que tengo yo ahorita, arriba del cual está la computadora, sacó una cartera vieja y me regaló esos dos billetes que mostré, el de 10 centavos y el de 50 centavos, que espero generen una sana envidia a mis colegas. Y ojalá se me haga conseguir el de un peso que me falta, ¿no? No, Pero no, sí, no, no es sana, Macedonio. En mi sí caso, es sana, sí es es sana. de las peores envidias. No, para nada, para nada. La numismática nos da tanto placer y nos enseña tantas cosas que es una cosa sana. Alguno que otro se podrá desviar, pero en casos como los nuestros es sano. Y miren, el que haya sentido la plática cercana, bueno, es que me siento entre amigos, somos amigos y aprovecho para comentarles que Juan José Martínez y yo estamos aquí en Laredo a sus órdenes cuando quieran venir o hablar o lo que necesiten, ya saben. Y con esta plática, a través de fichas santas y no santas, a través de billetes y a través de medallas, pudimos, mi amigo y yo, darles un bosquejo de lo que es esta increíble ciudad de Laredo, donde vivimos tan felices muchos mexicanos. Y puntualizaste algo que es que se me olvidó decirlo y qué bueno que lo retomas, porque además dentro de tu plática nos pudiste dar testimonios de primera y segunda mano a través de tu persona y de tu familia, y la numismática permite eso. Podíamos imaginarnos entonces a través de los comentarios de tus familiares el uso de ese material numismático y también eso que nos hayas compartido esas anécdotas, para nosotros es oro molido. Bueno, hablando de eso, porque miren, con frecuencia se entrevista a coleccionistas y me atrevo a decirlo porque pues, todos cogíamos de la misma pata, ¿no? Yo empecé con mi abuelo el coleccionismo. Él tenía en su casa en Nuevo Laredo, la casa donde estaba este escritorio que tengo ahora y demás. Él tenía guardadas monedas y billetes de la Revolución que él guardó siguiendo la ley de Gresham, ¿no? Simplemente la moneda que le pareció más rara la guardó y así de niño me prestaba esos billetes y monedas para que yo jugara.
hasta que un buen día me dijo, quédatelos. Y son la semilla de mi colección. Eran monedas de Guerrero, de 1 y 2 pesos, de Zapata, 1 peso de Chihuahua. No había ningún Buena Huerta, desafortunadamente, pero, pero piezas muy interesantes, igual con bilimbiques, como él les decía, ¿no? Entonces, para mí la numismática tiene un origen entrañable y espero tenga un destino también entrañable con mis nietos. Y con tus amigos con quienes has compartido esta plática y que estamos muy agradecidos. Entonces, vamos a pasar con las preguntas. Una Claro. pregunta que me gustaría realizarte, en tu experiencia como coleccionista, ¿qué consejo le darías a estos dos tipos de coleccionismo? ¿A quienes se interesan en en la colección específica de Laredo o a quienes viven en Tamaulipas y quieren coleccionar numismática en general? Mira, es algo muy individual el coleccionismo, es algo muy personal. No, no hay reglas generales. Acabo de leer un libro, To Have and to Hold, en inglés. Si a quien le interese le paso la ficha. Y por eso digo que es una enfermedad, ¿no? Es algo personalísimo y cada quien colecciona según sus inclinaciones del momento. En mi caso, confieso que tengo un defecto, me gusta todo, me gusta todo. Prácticamente no hay área de coleccionismo a que le digan que no. Y por algo, Siddhartha, yo tengo un poquito de todo y mucho de nada. Tengo las piezas que les mostré. Bueno, no son mías, son mías las dos de Laredo, pero otras son de Juan José y otras son de terceros. Pero llevo monedas de México y del mundo y tengo monedas romanas y billetes africanos y, en fin, cosa que a mi ver hace más divertido esto porque me permite aprender de muchas partes. ¿Qué consejo daría? Bueno, yo creo que siempre es muy emocionante y atractivo coleccionar lo de la tierra de uno, como los tamaulipecos, pues Tamaulipas, los de Nuevo León, lo de Nuevo León, investigar, buscar, y creo que cada hallazgo representa una gigantesca emoción y es algo muy entrañable que alimenta la pertenencia y el cariño por un lugar. Correcto, hay que coleccionar lo de la tierra porque además eso genera un arraigo y un entendimiento mayor del lugar donde nacimos. Me gustan esas palabras. Felicitaciones y muchos mensajes, Macedonio. Lamentablemente adelantamos que no vamos a poder leer todos. Te están viendo de muchas partes, no solamente de México, sino del continente. Felicidades de Ángeles Colunga, también un agradecimiento por este estudio que has hecho, Macedonio, por parte de Alfredo Chávez. Francisco Contreras menciona que don Mauricio Fernández presumía una moneda municipal única acuñada en Laredo, Texas. Quizá tengas referencia de esa pieza, Macedonio. Eh, No, Mauricio Fernández Garza sí habla mucho de una moneda municipal de Texas, pero de San Antonio, Texas, acuñada por las José olas. Antonio de la Garza. Creo que era funcionario del municipio, bueno, no era municipio, de la ciudad de San Antonio, Texas, y se le conoce como jola. Es una pieza que nada más he visto en museos. Creo que Mauricio tenía varias, pero es de San Antonio, no de Laredo. Laredo no, Texas no hubo monedas municipales. No, si hubiera, imagínate, estaríamos dando brincos de la emoción. Y quién sabe, la numismática, como lo has dicho, nos sorprende que posiblemente después aparezca alguna pieza de este lugar. Saludos desde el Estado de México, del Club Numismático del Estado de Hidalgo a través de su presidente Miguel Tello. Ricardo León Tallabas, excelente tema. Primera vez que veo algo histórico sobre la emisión tamaulipeca, mira, y además de un gran investigador Gracias. dedicado. Saludos desde New Jersey, saludos desde Reynosa, Tamaulipas. Parece que antes de la consolidación de un banco central, esto nos lo comenta Raúl Jativa, en cada país la emisión de billetes y fondos ha sido parte de la banca particular o ayuntamientos, en muchas ocasiones así pasa. Claro. Juan Melchor, un gran coleccionista de billetes, lo fascinaste con tu plática. Nuevamente, Ricardo, una joya de los dos cartones dados de la mano de tu abuelo, realmente es solo oro molido. Me sumo a la queja de decir, no. Pues, ¿no nos habrá dejado tu abuelo algún otro par de cartoncitos que hay de por ahí? Un abrazo enorme de parte de Ricardo. Gracias. Saludos cordiales. Bueno, siguen habiendo muchos saludos. Alfonso Redondo, forma de cruzar el río similar al chalán de Gustavo Díaz Ordaz que todavía tenemos en uso. Sí, exactamente. Y Sí. también lo menciona Eduardo, perdóname, te interrumpí. No, sí, hay chalanes todavía en el Bravo. Creo que en Díaz Ordaz, sí. Sí, precisamente en Díaz Ordaz, Rolando, yo tengo una ficha de Rogelio Garza Canales de Nuevo León. Ajá. Ajá.
también a Adrián ese. González, excelente presentación, Macedonio, muy completa. ¿Sabes quién fue el productor de las fichas de Vado de Nuevo Laredo? De No, estas. fíjate, tienes una, qué barbaridad. Mira, Órale. no, Macedonio, ya me hiciste sentir mal. Busqué en mi colección, solamente tengo dos piezas que digan Laredo. Bueno, te gané. Me has puesto tan tristísimo primero por no ser yo el nieto de tu abuelo, por no haberte empujado cuando fue esa repartición y por nada más tener dos piezas numismáticas que dicen Laredo. Entonces estoy tristísimo. No, Siddhartha, tienes toda una vida por delante para conseguirla. Si yo a mi edad sigo buscando y consiguiendo, pues tú tienes todavía más oportunidad. No sé quién haya hecho esas fichas del vado. Obviamente son de fines del siglo XIX. Seguramente fueron en Estados Unidos, en donde había una gran fabricación de fichas, ya que aunque en México se han puesto de moda recientemente y todos conocemos lo que está sucediendo con la teserología, que es el coleccionismo de fichas. Estados Unidos tiene un antecedente gigantesco en producción de fichas. Seguramente había muchas fábricas y no he podido averiguar cuál hizo las de Laredo, pero he visto similares con otros municipios. Gracias. Esperemos que alguien tenga información sobre el productor de estas fichas, que también curiosamente es de las poquísimas en este tipo de material para la época. Francisco Contreras, los tecolotes de los dos Laredo. Aquí están jugando y van a ganar. Son el mejor equipo de béisbol. Obviamente es mi equipo. Se esperaba un comentario así. Oye, y además, una cosa, es el único equipo internacional, ¿eh? Porque es de los dos Laredos. Tiene jugadores de ambos Ah, lados y juega en ambas ligas. Así que, mira, qué buen dato. fíjate, es un dato que corrobora lo que dije. Es una sola ciudad y es una circunstancia binacional que pocos entienden, pero que aquí vivimos los fronterizos, que tenemos todos un pie en cada lado de la frontera. La mitad de mi familia está del lado mexicano, la otra mitad del lado americano. Unos son ciudadanos mexicanos, otros americanos, otros tienen doble nacionalidad. Vamos y venimos y así están los tecolotes igual, de los dos Laredos. Qué dato tan interesante. Siguen las felicitaciones. Quisiera detenerme en un gran coleccionista referente de la numismática tamaulipeca. Me refiero a Ángel Smith, Ah, referente entre hola Ángel. otras divisiones de la numismática. Muchas felicidades, Macedonio Tames, por la magnífica charla. Excelentes datos para educarnos más sobre la numismática de la región y saludos a JJ Martínez. Con gusto, por aquí anda. Gracias. Carlos Hernández, excelente charla de los dos Laredo, dos culturas diferentes. Felicidades al conferencista. Eh, Siguen habiendo muchas felicitaciones. Ya me estoy enfocando en Facebook. Si lamentablemente no leemos alguna, lo hacemos posteriormente a través de un mensaje. Carlos Ajo, Carlos, necesitamos otra plática tuya aquí en la Sonomex y manda una felicitación. Enhorabuena, estimado Macedonio y JJ. Y manda no un 10 sino un 100. Gracias. Alfonso Redondo, excelente contenido, impecable orden cronológico, muy anecdótica y con bastantes detalles que no se encuentran en los libros y solamente se pasan de boca a boca entre familia y amigos cercanos. Me gustó mucho, gracias por compartir. Y yo creo que con esto podemos cerrar el sentimiento que muchos de nosotros tenemos. Macedonio, me gustaría, por favor, Fernando, no sé si fueras tan amable, compartir este par de conocimientos virtuales que para esta ocasión hemos realizado, porque sé que aunque JJ no estuvo aquí presente, estuvo colaborando de la mano contigo para esta presentación. Entonces, pues, si me lo permites, Macedonio, voy a leer. La Sociedad Numismática de México, AC, otorga el presente diploma a Macedonio Tames Guajardo por su destacada participación en la Asamblea número 864, celebrada el 11 de mayo de 2026, con la conferencia magna numismática de Laredo. Al centro del lado izquierdo, el sello de la Sociedad Numismática de México, firmando un servidor, Siddhartha Sánchez Murillo, como presidente. Y también vamos a proyectar el reconocimiento de Juan José, que procedo a leer. La Sociedad Numismática de México otorga el presente diploma a Juan José Martínez Rivas por su destacada participación en la Asamblea número 864, celebrada el 11 de mayo de 2026 con la Conferencia Magna Numismática de Laredo. También el sello de la Sociedad Numismática de México y la firma de un servidor, Siddhartha Sánchez Murillo. Macedonio, si quisieras despedirte de tu público que dejaste muy contento.
Pues mira, Juan José Martínez y yo estamos muy agradecidos a la Sociedad Numismática de México, a ti, Siddhartha, y a todos los que nos escucharon por esta oportunidad. Nos ha causado mucha emoción preparar, discutir, acomodar esta conferencia entre ambos como una muestra del aprecio que tenemos por nuestro vicio en común, por no digo, no me gusta decir pasatiempo, eh, ¿cómo? No sé, la numismática es tan inefable y tan inasible que no hay manera de describirla, pero es maravillosa. Y por eso nos ha dado mucho gusto a mi amigo y a mí compartir con ustedes estas fotografías, estas imágenes, estas historias que, como alguien lo dijo con mucha certeza, son de boca a boca, son anecdóticas, pero vale la pena que las registremos. Y repito, Juan José Martínez Rivas y yo, Macedonio Tamés, estamos aquí en Laredo a sus órdenes. Pueden hablarnos, escribirnos lo que necesiten y, por supuesto, cuando quieran visitarnos, aquí nos encontrarán también. Gracias, Macedonio, y te despido con más felicitaciones de Francisca Pérez, que te manda un gran mensaje, Alfonso Manuel Corral, pero también me quiero detener en un gran amigo, otro referente en la numismática, en esta ocasión del Bajío, me refiero a Ricardo Numismática Zamora, Ah, claro, claro. y que sé que te va a Genial. gustar este mensaje. Extraordinaria plática, Macedonio Tames. Avísame la próxima vez que estés en Guadalajara. Claro, por supuesto. Gran amigo, como todos ustedes. Así es que, Ricardo, gracias por el mensaje. Pues, Macedonio, muchísimas gracias y espero que muy próximo nos sorprendan o con la segunda parte de esta plática y ya encuentren piezas entonces para esta segunda plática o si quieren publicarlo en el boletín numismático, creo que esto serviría muchísimo porque esta investigación creo que puede trascender además de esta plática y más conferencias que has dado, también a través de una publicación. Entonces, por favor, no lo descarten. Deja que encuentre el acta del Cabildo de 1913 donde se autorizan los cartones y escribo algo. Pero Uy. mientras, Fenomenal, fenomenal. pero Espero que no mientras haya sido tanto, quemado. gracias a todos. Un verdadero placer. Nos han hecho a Juan José y a mí el día, el mes y nos seguiremos viendo aquí en el entorno de nuestra casa, que es la Sociedad Numismática de México. Muchísimas gracias y le pido a todos los que nos están acompañando que nos esperen unos minutos. Estamos por finalizar. Si, Emiliano, si pudiera, por favor, conectarte, porque Emiliano, tenemos cierta información. ¿Cómo estás, Emiliano? ¿Qué tal? Sí, muy buenas noches a todos. Gracias Buenas por, noches, te dejo, Emiliano, con esta sección que cada vez es más importante, las noticias numismáticas. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo numismático? Por favor, cuéntanos. bueno, gracias por seguir con nosotros. El día de hoy conmemoramos los 491 años del establecimiento de la Casa de Moneda. Por suerte coincidió con nuestra asamblea. Aquí me gustaría hacer nada más la precisión, que no significa que ya sean 491 años de que se acuñó la primera moneda, sino esto sucedió en 1536. Pero bueno, ya se cumplen 491 años, ¿no? Cada vez más cerca de los 500. Pasamos ahora respecto a los próximos eventos numismáticos que tenemos aquí en México. En el mes de junio ya tenemos confirmadas las fechas del 4 al 6 en que se realizará la 50 Convención Numismática de Monterrey. Para los días 20 y 21 les invitamos a la Convención Numismática de la Sociedad Numismática de Tlaxcala, que será temática Hernán Cortés y la Fiesta Brava en México. Por ahí nos comentan también que si tienen oportunidad de asistir un poco antes, se realizará un recorrido por la localidad. Para el mes de julio tenemos confirmada la fecha del 18 al 19, la cuarta Convención Numismática y Filatélica de Tabasco. Para agosto ya tenemos también la tercera Convención Numismática de Oaxaca, que se realizaría los días 28 y 29, temática a Benito Juárez en la numismática oaxaqueña. En septiembre, aquí tenemos que precisar que se actualizó la fecha de la Convención Numismática de la Ciudad de México. Ya los días confirmados van a ser del 2 al 5. Esto se tuvo que recorrer un poco antes para que no coincidiera con la convención de Long Beach, que va a ser del 9 al 11 de septiembre. En octubre tenemos la Convención Numismática de Aguascalientes, día 16 y 18. Del 29 al 31 también confirmamos la fecha de la 38 Convención Numismática de Guadalajara. En noviembre tenemos la Convención Numismática de Mexicali, Baja California.
los días 13 al 15 y este mismo mes también se realizará la Convención Numismática de Parras, Coahuila. La fecha ya está por confirmar, ya que todavía no se ha publicado oficialmente. Y en diciembre tenemos la Convención Numismática de Pachuca. Esto será el día 5 y 6. Entonces, pues tenemos un calendario bastante atractivo para todos los meses. Espero que tengan oportunidad de asistir al menos a alguna de estas convenciones. Y respecto a eventos numismáticos internacionales que personalmente son de mi recomendación, si es que se tiene la oportunidad, es el Latin American Coin and Art Expo que se realizará los días del 3 al 6 de junio en Bogotá, Colombia. No solamente respecto a monedas, sino también un poco respecto a algunos escultores y pintores rindiendo homenaje a artistas como Fernando Botero, Frida Kahlo y otros referentes latinoamericanos. Después tendremos en el mes de julio la Convención Internacional de Madrid en España, los días del 1 al 4 de julio. Nosotros personalmente vamos a estar asistiendo. Posteriormente tenemos Florida, que se realizará del 9 al 11 de julio. En agosto, del 25 al 29, tenemos la American Numismatic Association, la feria del dinero. Se realizará en Pittsburgh. Y en octubre tenemos del 15 al 17 la convención de la US MEX en Scottsdale, Arizona. Finalmente, recomendamos el show de Long Beach, que va a ser del 9 al 11 de septiembre, como anteriormente comenté. En otras noticias y noticias desafortunadas que posiblemente ya algunos se habrán enterado, pues el pasado 25 de abril se reportó un robo en el Museo Arqueológico de Bajados. Esto, pues fueron 149 monedas de 8 escudos, entre ellas piezas de la Ceca de Madrid, México, Lima y Potosí, de los reinados pertenecientes a Carlos III, Carlos IV y Fernando VII. Y bueno, este tesoro, nada más para comentarlo, se descubrió desde 1987 y había sido trasladado a este museo para una exhibición y conservación. Lo comento por si alguno llegara a ver, ¿no? En el medio, quizás en alguna casa de subasta o así, material que pudiera ser relacionado a esto, pues bueno, pudiera dar aviso. Esperamos que algo de este tesoro pueda ser recuperado. Y pues bueno, pasamos a lo siguiente. La próxima conferencia de Sonumex se estará realizando el lunes 8 de junio. Aún está por definirse y será enviado a los correos a todos los asociados en cuanto ya tengamos la confirmación. Y ya como punto final, también hacerles mención que el último boletín correspondiente al mes de enero a marzo ya fue enviado y en caso de que alguien todavía no haya recibido, favor de hacérnoslo saber, puede escribirnos ya sea al correo de info@sonumex.org.mx o bien al número de teléfono que es 55 50 36 44 40. Finalmente les hacemos la invitación a todos los asociados que si tienen alguna investigación, quisieran publicar algo o a su vez participar en alguna de las conferencias de Sonomex. No duden en contactarnos, igualmente al correo. Queremos saber de ustedes, queremos escucharlos. Ya se les estará también mandando por ahí un correo. Y pues bueno, ya con estos temas, si es que no hay algún comentario, voy a dar algunos momentos por si existiera alguna duda. De lo contrario, siendo las 8:41 de la noche, daríamos por finalizada nuestra Asamblea General número 864 de la Sociedad Numismática de México. Gracias a todos por su presencia. Saludos en Facebook a quienes nos están siguiendo y también a quienes siguen conectados vía Zoom.